Estamos comenzando y es precisamente el tema que nosotros queremos llevar hoy, ¿no? Que es precisamente los derechos humanos de la comunidad LGBTI. Y hay como una pregunta, ¿adelantos o atrasos? Es importante en este momento porque fíjense que tenemos personas de Venezuela, tenemos personas de Perú, tenemos personas de Uruguay. Eh, es probable que entren algunas personas de acá, del estado de la Florida, y, y que precisamente cada uno de nosotros en cada país pues puede tener sus características bien particulares en el tema de lo que son los derechos humanos. Em, Ahora bien, en este caso, eh, con este principio de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derecho. Y es que precisamente uno de esos derechos humanos es el principio a los derechos sexuales, como parte de los derechos humanos básicos, considerados inalienables y universales, porque sencillamente garantizan las libertades, la seguridad y las condiciones básicas para cada uno de nosotros como seres humanos. Entonces, desde Padisfla, Padres Unidos por la Diversidad Sexual Latina, eh, quisimos quisimos eh, abrir este espacio para tratar este tema. Padisfla se originó desde Padisbe, Padres Unidos por la Diversidad Sexual en Venezuela. Y hoy por hoy, bueno, ha crecido y estamos entonces como Diversidad Sexual Latina. Desde aquí, nosotros pues sencillamente queremos es apoyar, acompañar a las familias de nuestros jóvenes de la comunidad LGBTI y sobre todo llevarles parte del conocimiento, compartir con ellos estos aspectos que son sumamente importantes. Y en este caso, bueno, estamos llevando el tema de los derechos humanos, específicamente de los derechos sexuales. Em, Ahora bien, eh, nosotros estamos aquí y vamos a tomar como píldoras, porque así lo vamos, lo podemos ver. Es un tema muy amplio, es un tema de mucho que hablar, y más cuando queremos tocar el sector salud, el sector laboral, el sector familiar, el sector educativo, cómo en cada uno de estos sectores, de qué manera se ve reflejado el tema de los derechos humanos, específicamente de la comunidad LGBTI, que es lo que de alguna forma podemos ver o podemos estar observando que puede estar sucediendo en cada uno de cada rincón de este mundo en relación a la comunidad LGBTI, a sus derechos sexuales. Entonces, tenemos nosotros como invitados, y hago un paréntesis aquí, les voy a pedir que escuchen atentamente y quienes están con nosotros, eh, esperemos que cada uno de ellos haga su participación. Pueden ir tomando nota de algún aspecto que ustedes, pues ya cuando tengamos el espacio para ustedes, puedan participar, alguna pregunta, alguna participación, lo que ustedes consideren que pueden hacer aprovechando estos momentos. Em, el doctor Gustavo Torres va a tener, cada uno de ellos va a tener un espacio de 7 minutos. Sin embargo, como Eddie Orozco lamentablemente nos informa que no puede asistir, pues vamos a tener un poquito más de tiempo. Podemos llevarlo a unos 8 o 9 minutos para que puedan participar. Me disculpan un poco la tos. Permiso. Vamos a comenzar con el doctor Gustavo Torres. El doctor Gustavo Torres es médico, sexólogo, profesor universitario, eh, mm, es conferencista, investigador,
eh, forma parte de la Asociación de Sexólogos en Venezuela, médico cirujano especialista en sexología. Ha sido una persona que nos ha venido acompañando en estos temas, una persona que tiene un amplio conocimiento La en estos verdad, temas. Y queremos entonces que él pues tome la palabra y, y que nos dé su aporte de la forma como bien usted, doctor, lo pueda enmarcar en relación al contexto que nosotros este, queremos escuchar. Entonces le cedo la palabra. ok. Buenas noches a todos, saludos. Bueno, encantado de poder compartir con todos ustedes y toda la audiencia. Para mí igualmente es un placer tratar, pues, en lo posible de aportar desde el punto de vista del área de la salud y específicamente lo que se refiere a la salud sexual, todo lo que esté al alcance. Podemos, como usted bien lo había dicho, si estamos trabajando o tratando el tema de los derechos humanos, específicamente de la comunidad LGBTI, sabemos que lo que se busca es la igualdad y no la discriminación. Pero llevándolo específicamente, esos derechos humanos es un derecho fundamental, el derecho a la salud, que implica una salud integral. Y esa salud integral incluye, lógicamente, la salud mental y la salud sexual. Vamos a entender, claro, que la salud sexual es aquel estado de bienestar físico, emocional, mental y social con relación a la sexualidad. Entonces, todos los miembros de la comunidad LGBTI tienen los mismos derechos que cualquier otro ser humano, ¿verdad? De lo que se refiere a derechos humanos e igualmente a derechos en el área de la salud. Es decir, a recibir asistencia médica especializada sin discriminación. Ahora bien, tenemos que tomar en consideración lo que usted decía, si es un adelanto o un atraso. Bueno, aquí hay implícito varios factores, en el sentido tal de que para brindar una atención a un grupo determinado, un grupo etario, ¿verdad? Y específicamente vamos a hablar de la comunidad, ¿verdad? El personal que va a atender tiene que estar formado en el área para poder entender la situación, la vivencia, lo que está sucediendo, ¿verdad? Con ese individuo el cual viene a solicitar ayuda o atención médica, ¿verdad? De ese punto de vista, ya estamos fallando a nivel mundial, ya que, bueno, usted podrá entender de que a nivel público no existe instituciones formadoras de médicos especialistas en el área de la sexualidad humana. Al no existir, lógicamente, es la parte privada, en el caso específicamente de Venezuela, que forma a especialistas, a médicos sexólogos o especialistas en el área de la sexología, e igualmente a orientadores, ¿verdad? Pero que el orientador se ve limitado porque no puede ir más allá de lo que le permite pues, su condición de orientador. Entonces, está muy limitado el número, eh, las instituciones que pueden brindar en un momento determinado esa atención a esa comunidad. Entonces,
Aparte de eso, como le acabo de decir, si alguien va buscando atención especializada a una institución pública y ese profesional no está formado porque no ha recibido dentro de su pensum, dentro de su formación, ninguna formación académica que pueda sustentar para poder entender, hacer un diagnóstico en el área sexológica, pues no va a poderle brindar ninguna atención de calidad. Esto conlleva, lógicamente, a que desde el punto de vista, por específicamente de la Sociedad Venezolana de Sexología, uno buscar la promoción de todo lo que es el bienestar de la salud sexual de toda la población y específicamente estamos hablando de la comunidad LGTBI, ¿ok? Pero no tenemos los suficientes recursos en función a instituciones, ¿verdad? A elementos que nos permitan canalizar, porque dentro de ese grupo, ¿verdad? Reconocemos que hay personas, ¿verdad? Que simple y llanamente pueden estar bajo una orientación o una concepción desde el punto de vista de lo que es la sexualidad de una lesbiana o homosexual femenina, ¿verdad? Un homosexual simple y llanamente no está padeciendo de ningún tipo de patología. Mientras que cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de un transvesti, cuando hablamos de un transexual, estamos planteando de que hay una alteración, bien sea a nivel de el género, de la identificación de su género, ¿ok? O a través de la identificación de su sexo, en el cual no se siente acorde. Para ello existen lógicamente abordaje y ese abordaje solamente lo podemos realizar los médicos sexólogos en lo que se refiere a atención, a reasignación, si es que puede existir como tal los criterios para ver una reasignación de sexo, ¿ok? Entonces tiene que cumplirse un protocolo. Ese protocolo conlleva a una reasignación desde el punto de vista social, a una reasignación desde el punto de vista hormonal y a una reasignación desde el punto de vista quirúrgico y por último, ¿verdad?, una apelación desde el punto de vista legal donde hay que demandar al Estado porque el Estado se equivocó en la asignación del sexo en el cual le corresponde. Entonces, esto trae consigo realmente el que deba existir por parte de todas las autoridades, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, que tiene que propiciar políticas para que esto se pueda dar y pueda existir a nivel público, porque es sumamente costoso, ¿verdad? Una cirugía reconstructiva, plástica, bien sea de pene, de uretra, de vagina, ¿ok? Donde de pronto las personas no tienen los recursos y por tal no pueden recibir eso. Y aunado a eso está la otra parte, pues que desde el punto de vista sociocultural, al no estar preparado el personal y dependiendo su sistema también de creencias en formación, va a existir la discriminación porque es lo único que ha recibido esa formación, es esa parte vulgar, esa parte coloquial de lo que puede ser un homosexual, de lo que puede ser un transgénero, de lo que puede ser un transexual. Entonces, es bastante complicado si no existe la voluntad política de poder formar, suministrar los recursos necesarios, no solamente para formar al personal, sino también igualmente para implementar instituciones que puedan brindar la atención y más aún, ¿verdad? Planificar todo lo que es la formación y dar formación a ese grupo para que de pronto entienda qué es lo que está sucediendo, cómo pueden
ellos mejorar, porque no se trata aquí de luchar el uno contra otro, sino partir del respeto, ¿ok? Sabiendo que existe la diversidad sexual, que puedo o debo respetarla, mas no necesariamente compartirla, pero debo respetarla. Y si parto de allí, debería allí mejorar la situación a nivel mundial. Doctor, usted ha sido una persona que, como conferencista, ha asistido a muchos congresos a nivel internacional, no una vez, sino cualquier cantidad de veces. Em, eso que usted está planteando lo toma como punto de partida de las realidades que se vive en nuestro país, en este caso Venezuela. Pero usted como médico especialista en sexología, eh, ¿qué considera? ¿Cómo ha conseguido? ¿Cuál es la experiencia suya de otros países de que pudieran estar pasando lo mismo, que fuera común la situación que se está viviendo, por lo menos en este caso, como usted lo plantea, en Venezuela? No, bueno, lógicamente que en la medida que exista en países con mayores crisis económicas, crisis social, la situación va a ser similar a la Venezuela. Pero lógicamente que va a estar en función de la disponibilidad de las autoridades a nivel político, porque también tiene que ver es la parte política, la parte educativa, que permita realmente dar esa apertura a que se den esos cambios, a que se permitan hacer instituciones. Porque, por decirle, usted a nivel de España, usted puede conseguir una persona que no cumple por completo. Le estoy hablando de mi experiencia, ¿ok? No cumple por completo un protocolo, ¿verdad? Sino que simplemente, bueno, vamos a hacer una reasignación de sexo, ¿ok? Y allí hay que estudiar muy bien y por eso en una reasignación desde el punto de vista social debe pasar por lo menos 2 años esa persona en vestir cruzado, en tener un nombre diferente el que él quiere ser o por ser llamado, ¿ok? Si es Gustavo, pero él se siente que es Luisa, pues él debe responder por Luisa, él no puede responder por Gustavo. Hasta que él no tenga esa reasignación social, no se puede pasar a una reasignación hormonal. Aparte de eso, hay que hacer una evaluación desde el punto de vista psiquiátrico para ver que esa persona no esté padeciendo ningún trastorno mental orgánico que esté dando esas manifestaciones. Después, igualmente, con el equipo multidisciplinario, enfocarse en cómo hacer todos los cambios en forma progresiva. En otros países se hace en forma directa, avanzada, pero allí también ha ocurrido que posteriormente a que hay una reasignación, ocurre lo que se conoce como disonancia cognitiva, donde lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Lo que obtuve posteriormente a la intervención quirúrgica no es lo que yo he esperado y eso puede llevar a incluso suicidios, ¿ok? Pero sí han estado más abiertos en algunos países europeos a la aceptación, a buscar posibles soluciones, pero que desde el punto de vista que le estoy diciendo de lo que es los protocolos de reasignación, muchas veces no se han cumplido esos pasos. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Se están cumpliendo entonces los derechos humanos desde el punto de vista de la sexualidad? No, 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 naturalmente que no se cumple porque si yo, bueno, si estoy partiendo que es la idea que yo tengo que proporcionarle al ser humano una salud sexual y esa salud sexual es para que él tenga un bienestar y ese bienestar le pueda permitir a esa persona, independientemente de su orientación sexual, ¿ok? Su identificación o no con su género o con su sexo, le permita tener una sexualidad responsable, gratificante para esa persona. ¿De acuerdo? Si eso no se está logrando, pues lógicamente que nuestro objetivo no está siendo el adecuado. Pues. Por eso tenemos que buscar permanentemente educar, fomentar, bien sea a través de estos mecanismos, a través de la formación académica,
de las personas, de los profesionales, a través de charlas, a través de talleres a la población en general, de modo tal de que sepa, ¿verdad?, de qué se trata, sus derechos sexuales, cómo realmente ponerlos en práctica, porque en la medida que también conozca su cuerpo, su fisiología, en esa medida podrá realmente tratar de disfrutar en forma plena, sin que incida en él tanto la parte sociocultural, que es la parte discriminativa. Ujú, sí. Bueno, doctor, ya quisiéramos seguirlo escuchando, pero vamos entonces a escuchar ahora los aportes de Guillermo Marconi. Vamos por esa misma línea y usted ha hablado mucho de la parte, y siento que es como una propuesta, esto de que tiene que existir también la intención, la parte de educación, eh, que de alguna manera pues vaya en concordancia con lo que se quiere, con lo que se busca. Eh, Hago un paréntesis aquí para quien estén escuchando al doctor Gustavo Torres. Si ya después más adelante ustedes pues quieren tener alguna opinión o quieren consultarlo nuevamente, quieren hacer el contacto con él, bueno, sencillamente me avisan y yo pues les voy a estar dando los contactos. Eh, Muy bien, gracias doctor. Vamos a seguir con Guillermo Marconi. Guillermo, ajá. Formula. Bueno, fíjense, ajá. Guillermo Marconi, bueno, una persona que ha sido siempre muy incondicional con estar participando con nosotros en cada uno de estos conversatorios. Guillermo Marconi, primero que todo, es un docente de formación, un profesor de formación, un maestro de formación, con muchos años dedicado a a la docencia. Pero Guillermo también es psicólogo, es orientador en sexología, es especialista en derechos humanos y una persona abierta y dispuesta a ayudar todo lo que él considere y está siempre allí para lo que necesiten. Guillermo, el doctor Gustavo Torres tocó la parte de salud. Vamos a ver cómo está la parte de educación. Partiendo de lo mismo, de los derechos humanos de la comunidad LGBTI y, y metiéndole un ingrediente más, que es el tema de la UNESCO. La UNESCO, cuando ya son reiteradas los años tras años, que viene dando orientación de la atención que se debe de incorporar al tema de la diversidad sexual en los diferentes currículos, indistintamente el país en el que corresponda, si seguimos en el marco de la UNESCO. Pero yo no voy a seguir hablando, prefiero escucharte a ti y ver entonces desde qué punto, cómo, en qué contexto, cómo nos planteas esto, qué podemos escuchar de ti. Bueno, mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación que reiteradamente me, me hacen, ¿verdad? Desde Padisfla. Para mí es un orgullo y un placer compartir y colaborar en esto que para nosotros es sumamente delicado, que es la vida del ser humano, pues, ¿no? La vida del ser humano, nosotros muchos lo vemos desde la prevención, otros lo vemos desde la salud correctiva, unos lo ven con la mirada del educador, otros lo ven con la mirada de la familia, pero al fin y al cabo es la integridad del ser humano y por eso los derechos humanos existen, pues, para darle al ser humano ese, ese piso que te dice, bueno, para ser ser humano necesitas vivir libremente estos derechos. ¿Y cómo está la situación de los derechos humanos en el aspecto, en el enfoque, en el ambiente educativo? Creo que es eh, la orientación pues, que yo voy a dar en mi disertación, en mis minutos que me tocan, pues.
Definitivamente uno de los elementos, uno de los fenómenos que ha afectado significativamente la vulneración de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, y que se extiende en la etapa adulta, es la vivencia que la comunidad tiene frente a los escenarios de violencia dentro del contexto educativo, de violencia y acoso, ¿verdad? Que son dos elementos diferentes. La violencia es puntual, el acoso es sistemático. La violencia debe tener muchos grados, y el acoso tiene un grado que es el superior, humilla o maltrata sistemáticamente al menor, pues, ¿no? Y una de las características principales que subyacen en este fenómeno que se llama acoso escolar o violencia escolar es el pertenecer a la comunidad LGBT. Hay un estudio del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTQ+, una página que se llama No Más Discriminación, ¿verdad? Donde aporta, ¿verdad? En el 2023 aportó algunos datos sumamente interesantes con relación a la violencia. Por ejemplo, decían en esta página, se señalaba, por ejemplo, ah, aquí la tengo, voy a mencionarla directamente de la fuente, señala, por ejemplo, que el 68% de los estudiantes LGBTQ+ en Venezuela reportaron haber experimentado alguna forma de acoso o discriminación en entornos escolares. El otro dato señala que el 45% de los estudiantes indicaron haber sufrido bullying verbal, acoso escolar verbal, directo, relacionado con su orientación sexual o identidad de género. El 32% experimentaron exclusión social o aislamiento por parte de sus compañeros. Y el 25% reportó haber sido víctima de agresión física o amenazas en el contexto escolar. Si el ambiente educativo, si el contexto educativo valorara la importancia de estas cifras, si realmente en el sistema educativo venezolano estas cifras se consideraran de una forma seria y sistemática, se abordaran de una manera sistemática, bueno, probablemente muchos de nuestros jóvenes que pertenecen a la comunidad no desarrollaran en la etapa adulta trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, trastornos de personalidad, trastornos de estrés postraumático. Hay un estudio reciente de Melanie Hornet, 2024, ella señala que el 66% de los pacientes que ella atendió en marco de un estudio señalaron que uno de los eventos traumáticos más significativos en su vida estuvieron relacionados con experiencias de acoso escolar. El acoso escolar es altamente invalidante hasta el punto de no garantizar al individuo, ¿verdad? Los derechos humanos fundamentales. Yo estoy haciendo un pequeño bosquejo antes de presentarme aquí con ustedes y yo escribía cuáles son los derechos humanos que se violan, que se ven comprometidos cuando un joven, un adolescente, vive experiencia de acoso escolar. Se compromete el derecho a la vida, ya que este tipo de experiencias pueden conducir a situaciones de depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, ideación suicida. Se compromete el derecho a la integridad física y psicológica, porque hay una evidencia correlacional positiva.
las personas que experimentan acoso escolar y no tienen habilidades para enfrentarse al acoso, desarrollan de una manera positiva trastornos en la salud mental, generando traumas duraderos. Se vulnera el derecho de la educación, porque muchos de estos jóvenes, para evitar ser sometidos a este tipo de actos de violencia sistemática, abandonan la escuela, ¿verdad? Y el sistema, en la mayoría de los casos, en vez de buscar la integración posterior, eliminando los agentes violentos, más bien invalidan el sentimiento, ¿verdad? Con expresiones como, por ejemplo, no es para tanto, son cosas de muchachos, así se te quita la mariconería que tienes. Estoy hablando expresiones que he extraído del contexto donde yo trabajo. Entonces, ahí estás vulnerando no solamente el derecho que a él le corresponde, los derechos sexuales que a él le corresponden por ser un individuo, por ser un ser humano, sino que el derecho a la educación queda vulnerado. El derecho a la no discriminación. Tu orientación sexual, tu identidad de género son características propias del individuo y están protegidas por los derechos humanos. Discriminar a cualquier persona por su orientación sexual o por su identidad de género es una vulneración al derecho de la no discriminación. Se vulnera el derecho a la dignidad humana cuando son humillados, avergonzados, etiquetados. Eh, el ser humano pierde el deseo de vivir, el adolescente que está en un proceso todavía en un proceso de maduración, no tiene las habilidades para enfrentarse a este tipo de amenazas del ambiente. Y si luego el docente y la familia invalidan el momento en que las necesidades que tienen, entonces estamos en serios problemas. Porque una persona que sistemáticamente es invalidada, lo más probable es que desarrolle trastornos mentales. El derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad porque nadie tiene por qué revelar sin consentimiento tu privacidad. O sea, cuando alguien, es más, eso no debe ser un tema de discusión dentro de las aulas de clase. Es un tema de prevención. Pero a nadie le debe importar, vamos a decirlo así, cuál es mi orientación, porque es algo particular, personal mío. Entonces estamos hablando de que realmente solamente poniéndonos los lentes para observar un fenómeno que sucede en las aulas de clase, como el acoso escolar y la violencia, estamos en serios problemas, porque definitivamente nuestro país no tiene los numeritos a favor, ¿sí? Hablar de temas de educación sexual, hablar temas de orientación sexual, son temas muy complejos en el ambiente escolar. En estos días, y culmino con esto, unas maestras se me acercaban y me decían, necesitamos una charla con los niños de 6º grado, porque hay mucho problema de identidad sexual. Entonces, yo les corregía un error de concepto. Yo les decía a las maestras, mira, primero tenemos que aclarar términos. Tú me hablas de identidad sexual. La identidad sexual se construye alrededor de los 3 años, cuando él se identifica con su pene o con su vagina. La orientación se comienza a configurar alrededor de los 10 años y es un derecho que él tiene de explorar, ese derecho que él tiene de discriminar. Entonces, bueno, hay que primero corregir ese error de concepto. Entonces, si estamos ante la presencia de docentes que no están preparados, ¿verdad? Para hablar del tema, entonces es menester de todos nosotros, los involucrados, capacitarlos, pues, para que no haya invalidación, para que se respeten los derechos, para que el muchacho o la muchacha vayan desarrollando, vayan explorando su vida con seguridad hasta el punto de ser adultos sanos. Y ese es el mensaje que traía para ustedes hoy. A Guillermo que es un tema que
que abarca no solamente Venezuela, que si vamos a llevarlo a otros países, creo que la diferencia pues no es mucha, porque el desconocimiento que existe en cuanto a la parte docente y manejar este tipo de, de, de temas y de necesidades como es la parte de la orientación sexual, de la diversidad sexual, es allí donde tenemos unas limitaciones muy grandes. Ahora bien, escuchamos al doctor Gustavo, escuchamos a Guillermo, ya ustedes pues escuchan, tendrán sus propias apreciaciones con respecto a los aportes de ellos dos. Ahora vamos a escuchar a Isabel Inoff. Isabel Inoff, ella es activista, bueno, una activista súper activista en el tema de la comunidad LGBTI. Es integrante del colectivo Tabú Uruguay. Eh, el colectivo Tabú se llama Trasboy Uruguay, Niñez, Adolescencia y Familia. Isabel Linoff también es miembro del movimiento latinoamericano de madres de hijos LGBTI. Hemos compartido por mucho tiempo estos temas y por supuesto que tenemos algo en común, todas quienes estamos aquí, las madres que sé que nos están escuchando, hemos llegado a estas experiencias de vida porque nos llevó el hecho de que tenemos, bien sea un hijo con una orientación sexual distinta a la heterosexual, una hija, o tenemos un hijo, una hija trans, todas estas personas, ¿no? Donde me incluyo, en donde en algún momento de la vida, por supuesto que no sabíamos que íbamos a vivir estas experiencias y que ahora nos vemos aquí tratando de sumar un poco, no de restar, de sumar un poco en el tema de la orientación sexual y que estamos como una función de, vamos a decir, de educar, de orientar, sobre todo cuando todos estos conversatorios quedan en la web y que personas que en algún momento lo andan buscando, como estuvimos nosotros como madres cuando nos tocó, puedan conseguir, ojalá sean muchos los padres, las madres que consigan estos conversatorios para que les pueda ayudar. Yo voy a dejar a Isabel Linoff, ella, vamos a darnos el aporte, ella va por el sector familia. ¿Cómo influye la familia? Cuando hablo de familia, hablo de papá, hablo de mamá, en compañía, trabajando en función y apoyando a sus hijos, hijas, hijes. ¿Cuáles son sus experiencias de vida? ¿Qué es lo que realmente han vivido muy de cerca cuando se trata de buscar la manera y cuando se tiene en este caso como Isabel, que tiene no una, sino dos hijas, vamos a decirlo así, que han venido haciendo su transición. Entonces yo voy a dejar a Isabel para que ella pues tenga la oportunidad de aportar lo que desde el punto de vista de familia ella considera que es importante. Bueno, ¿se escucha bien? Ujú, sí. Bien, bárbaro. Bueno, unas pequeñas correcciones. Es IMOF con M. Ajá, Y el colectivo es TBU, no Tabú, es ajá, TBU, por eso Trans Boys Uruguay, Niñez, Adolescencia y Familia, sí. ok, Bueno, me presento, soy Isabel Imhoff, integrante del colectivo TBU, Trans Boys Uruguay, Niñez, Adolescencia y Familia. También formo parte del movimiento latinoamericano de madres con hijos LGBT, como bien dijo Chiqui, ya hace 2 o 3 años que estamos en el grupo de mamis, hace del 2018 que estoy en TBU. Este, Bien decía Chiqui, no tengo un hijo trans, tengo dos. Tengo dos hijos diversos. El mayor tiene 20 años, es un chico trans no binario, y la chica tiene 16 y es una chica trans. O sea, vivimos en la familia 2 transiciones. El punto donde quería empezar toda esta pequeña, este pequeño aporte es que uno de los primeros derechos que tiene una persona es el derecho a la identidad, que no solamente lo empezamos a ejercer el día que nacemos, sino que de repente desde mucho tiempo antes, cuando estamos con la panza grandota así y hacemos la ecografía y nos da un sexo biológico, ahí ya a esa persona le estamos asignando, por tener un sexo biológico, el género que le corresponde
le asignamos un nombre para ese sexo biológico y los pronombres. O sea, si el sexo biológico es femenino, va a ser una mujer; si el sexo biológico es masculino, va a ser un hombre. Entonces, ya le asignamos ese nombre y esa identidad. ¿Qué nos pasa a las familias que tenemos hijos transgénero? O sea, que no están, durante los años de su vida se van dando cuenta, algunos desde más pequeñitos, otros de adolescentes y otros de adultos, se dan cuenta que esa identidad que le asignamos al nacer no los identifica, no son ellos, se miran al espejo, se ven como María y en realidad no son María, son Juan. Lo digo así porque para que llegue a mucha gente que de repente no entiende. Creo que la mayoría de quienes estamos aquí sabemos del tema y podemos entenderlo un poquito mejor, pero siempre hay que abrir un poco el discurso que uno tiene para que lo entiendan todas las personas, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Tenemos que afrontar otra nueva identidad, tenemos que velar para que el Estado, el país donde vivimos, respete esa nueva identidad de nuestros hijos. En el Uruguay, en el 2018, en el 2009, se promulgó la ley de identidad de género, que solo abarcaba la parte del registro civil, de cómo era el nombre, del proceso del cambio, que era de repente un cambio judicial, que llevaba tiempo, llevaba dinero, y se tenía el riesgo de que el juez de familia que te estaba atendiendo diga: no, a mí me parece que vos tenés que seguir siendo María, y no. Entonces, en el 2018 se promulgó la Ley Integral para Personas Trans, que no solo abarca la parte de identidad, sino que también derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura. Y también hay uno de los puntos que es muy importante para las personas que han sufrido y han sido violentadas y han sido privadas de libertad en la época de dictadura. Entonces, por eso se llama Ley Integral para Personas Trans. Si bien en la Carta de los Derechos Humanos y en las constituciones o las cartas magnas de cada país está que toda persona es igual ante la ley, que toda persona tiene los mismos derechos, hay en muchos países que tenemos que pelear y trabajar para que se promulguen leyes para poder tener derechos para las personas LGBTIQ+. Por ejemplo, en la Ley Integral para Personas Trans, tenemos en Uruguay también la Ley de Matrimonio Igualitario, tenemos la Ley de Reproducción Asistida, tenemos la Ley de Adopción y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Todas esas leyes amparan y tienen en cuenta a las personas LGBTIQ+. Puede ser que en la del matrimonio igualitario haya algunos puntitos que estén ahí, que no se cumplen o algo. En la Ley Integral Trans hay un montón de los artículos que en este momento, hoy por hoy, después de 6 años, no se están cumpliendo. Hay un montón de artículos, sobre todo en la parte de salud, donde dice que toda persona tiene derecho a una salud integral desde el procedimiento más simple, que es el proceso hormonal, hasta el más complicado, que son las cirugías. Y que eso se le tiene que brindar al usuario de forma gratuita, tanto en salud pública como en salud privada. Tenemos muchos efectores de salud privados que se niegan. Entonces, la única herramienta que tenemos nosotros como familiares es hacer una denuncia al Ministerio de Salud Pública de cuáles son esos efectores de salud y cuáles son los procedimientos que se están negando, para decir: mira, acá este grupo de personas, de prestadores de salud, no están cumpliendo. Pero como no hay en la ley, no hay ninguna pena, ni de dinero, ni de inhabilitación, ni nada. Entonces es lo mismo que nada, seguimos luchando y seguimos, ahí hay pequeños vacíos legales dentro de la ley que a veces se dificulta un poco. Con el tema de la identidad en las escuelas, también dependemos de la buena voluntad del directivo a cargo o del docente a cargo de que respete a nuestro hijo, a nuestra hija con su nueva identidad.
más pequeño es el niño, a veces es más difícil que los adultos del sistema educativo respeten. O sea, siempre tenemos que estar, como decimos, ¿no?, con la ley abajo del brazo o tenerla en el celular y pasárselo a todos los lugares donde vamos, a los médicos, a, a las escuelas, a todos lados tenemos que ir con la ley y decir, mira, acá dice que se tiene que respetar. Lo ideal sería, ¿no?, que en todo el país todos sepan de la ley y todos la respeten sin que las familias tengamos que estar peleando todos los días y yendo hasta, por ejemplo, las inspecciones departamentales o las inspecciones zonales de educación para que el inspector baje la directiva a la directora y a las maestras para que se respete. O sea, en estos años que pasaron, si bien no hubo un retroceso en las leyes, hubo falta de presupuesto y falta de políticas públicas para que sí se implementen las leyes. Puedo hablar también un poquito de Argentina, que tiene su, porque soy, en realidad yo nací en Argentina y hace 20 años que estoy viviendo en Uruguay, entonces más o menos la legislación de los dos países la puedo comparar. Son los dos países de la región que de repente tienen mejor legislación para la comunidad LGBTIQ+. Pero también dependemos del gobierno de turno, si es de derecha o si es de izquierda, si apoya más o si apoya menos, para que todas esas políticas y todas esas leyes se sigan cumpliendo. Y tenemos que estar todo el día defendiendo siempre. Este, Argentina tiene la ley de identidad de género que abarca la parte registral y la parte de salud, y lo que están hace años que están queriendo implementar y trabajar es también por una ley integral como la que tenemos en Uruguay o como hay en algunos otros países, para que todos los aspectos de una persona trans puedan estar defendiendo y puedan tener sus derechos, ¿no? Algunas provincias y algunos ciudades importantes consiguieron los cupos laborales, pero en realidad es por zona y no por el país. Se consiguió en Argentina también la X en el documento de identidad, de tener las personas no binarias, que por un decreto del nuevo presidente eso lo han sacado. O sea, las personas no binarias tienen que volver a elegir el femenino que tenían o el masculino que tenían y no ese. O sea, ahí sí, por ejemplo, hubo un, este, un retroceso. Ya. Bueno, pero fíjate que con todo lo que estás planteando, qué importante es cuando es la familia, cuando es la madre, el núcleo familiar, que está bien involucrado y que está dispuesto y que está bien involucrado y educado en esas realidades que les toca vivir y que van acompañando a esa hija, hijo, hije, los van acompañando en esas situaciones tan difíciles que se le presentan en los diferentes sectores, llámese el sector salud, llámese el sector educativo, llámese el sector laboral. Si la familia, cuando hablo de familia, hablo de padre, madre, hermanos, está acompañando a esa personita, a esa persona que necesita tener el apoyo, es un apoyo sumamente importante que es el de su familia para poderle dar el valor de seguir adelante, porque también es cierto que tenemos muchos jóvenes que están caminando solos, que están luchando solos, porque sencillamente la familia pues todavía no termina de comprenderlo. Gracias, Isabel, por todo ese aporte tan importante que vienes dando, ¿no? Es Ahora, así, sí, es así, el 90% del futuro de una persona diversa, de una persona trans, que sea exitoso ese futuro, se debe al acompañamiento de la familia biológica. Puede ser que haya, como tú dices, personas, jóvenes, niños, sobre todo adolescentes, ¿no?, que no tienen ese apoyo, que son excluidos de su propia casa. Entonces, nosotros como colectivo y muchos otros colectivos y otras organizaciones, sumamos a esas personas como hijos nuestros. O sea, si son menores de edad tenemos que tener recaudos porque sí, bueno, podemos llegar sí. a tener problemas legales con sus progenitores por meternos nosotros en la vida o meterle ideas en la cabeza a esa personita, que en realidad lo único que estamos haciendo es respetando
ese sentir y ese ser de esa persona y estamos tratando de acompañarlo de la mejor manera posible y darle ese lugar y esa familia de contención que de repente la familia biológica no la tiene. Si esa persona es mayor de edad, nos es más fácil, ¿no? Porque ahí sí podemos ser madre, podemos ser padre, podemos ser tíos de esa persona y podemos ayudarlo y acompañarlo sin tener el riesgo de tener una denuncia penal de los progenitores. Por eso, o sea, Sí, siempre decimos que traten de buscar ese aliado, que traten de buscar ese aliade en el centro de estudios, un profesor, un director, alguien, siempre tiene que haber de aliado o de aliade para esa personita para que pueda vivir por lo menos dentro del centro educativo y en el entorno poder vivir esa nueva identidad que en la casa no puede vivirla. sí. Bueno, Isabel, gracias por tanto, por todas esas experiencias de vida, ¿no? Ahora, vamos en un recorrido que nos viene llevando, fíjate, hablar con el doctor Gustavo Torres, aspectos tan importantes en el área de salud, hablar con Guillermo, todo lo que es el entorno de lo que es la parte de la educación. Estamos hablando contigo, cómo funciona la familia en apoyo a estos jóvenes, de qué manera tienen que estar involucrados y educados y tener el conocimiento de saber cómo van a ir ayudando a los. Pero entonces vamos, vamos a compartir ahora con Yonder Caraballo. Yonder Caraballo es profesor universitario, él es especialista académico, especialista en marketing. Por supuesto, es esa persona que me ha acompañado a mí durante todo este tiempo, desde que Padifla comenzó con estos primeros pasos aquí en Miami. Es una persona que ha vivido unas experiencias increíbles de vida, dignas de escucharlo, que es parte de la comunidad LGBTI, que es una persona que viene trabajando fuertemente en todo este tema, que viene con una experiencia de vida que él pues sencillamente es como, vamos a decirlo, como una muestra de tantos jóvenes eh, que vienen transitando y que vienen con esa experiencia de vida desde muy pequeño. Entonces vamos a invitar a Yonder. Yonder, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, ¿me escuchan? Ok, sí. Bueno, ahí están. Ahí Sí, detrás de Padifla. Mira qué bonito se ve. bueno, buenas noches. Un gusto inmenso y un placer compartir en este espacio, que siempre lo digo, es bastante importante. Es bastante importante para sacar todas esas cosas que nos van generando peso a la comunidad y también a los padres. Sobre todo a los padres que a veces este, no se ven por allí, pero en silencio pasan bastante situaciones internas de conflicto. Pero bueno, a mí lo que me trae esta noche, hoy vengo en un rol de miembro de la comunidad, más allá de todos los adornos que Chiquinquirá acaba de mencionar. Este, con respecto al tema de los derechos humanos, esta semana estuve haciendo un random de todas estas noticias, de todas estas informaciones que han estado circulando en Venezuela y en países latinos sobre cuáles son los temas que más quejan a los miembros de la comunidad. Porque yo me senté y yo dije, bueno, yo voy a hablar sobre mi experiencia, pero no es tanto hablar solamente de lo que le ha pasado a Yonder, es hablar de todo lo que le ha estado pasando a una serie de personas que se han atrevido a denunciar y a socializar sus conflictos. Entonces, bueno, en base a todo esto, lo fui enumerando. ¿Okay? Y es lo que vengo a presentar hoy. Porque la situación de la comunidad LGBT en Venezuela y en Latinoamérica presenta una serie de desafíos con respecto a la violación de los derechos humanos. Entonces, a continuación, vamos con el primero que encontré en la lista, o el más sonado, que es la falta de reconocimiento legal. ¿Okay? Dentro de la falta de reconocimiento legal está el matrimonio igualitario, dado a la ausencia de leyes que reconozcan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto es más en Venezuela.
¿ok? Y esto es la banderita que llevan casi que todos los miembros de la comunidad. Esa exigencia, ¿por qué no me puedo casar? ¿Por qué no puedo hacer una vida formal, que tenga protección social mi pareja y asimismo mi persona? He seguido la adopción. Todavía no tenemos el derecho a adoptar. Entonces, seguido también tenemos el reconocimiento de género. El cambio legal del nombre y del género es un proceso complejo y muchas veces inaccesible para las personas trans, sobre todo. Otro punto importante que encontré por allí es la violencia y la discriminación. ¿Okay? Este es el segundo punto con más peso. En los crímenes de odio, la comunidad LGBT es víctima de numerosos actos de violencia, incluyendo homicidios, agresiones físicas y verbales, motivados por su orientación sexual o su identidad de género, y se ven pocas respuestas. ¿Sí? La discriminación en el acceso a los servicios, la estrategia, la estigmatización social, los prejuicios y estereotipos hacia la comunidad LGBTI, que generan un clima, de hostilidad y de exclusión social. Siguiendo mi búsqueda, también encontré la falta de protección estatal acá en Venezuela. La impunidad, los casos de violencia contra la comunidad suelen quedar impunes. Hemos visto últimamente en las noticias tantos crímenes asociados o de agresión a la comunidad LGBTI que quedan inconclusos. O sea, suenan al momento, marquillan la información y eso quedó engavetado. O sea, pocos son los casos que tienen respuestas. La ausencia de políticas públicas. El Estado venezolano, que es donde yo me encuentro en estos momentos, que no lo había comentado, no cuentan con políticas públicas integrales para garantizar los derechos de las personas de la comunidad. Entonces siempre están en el juego de que sí, se entregan comunicados, se entregan propuestas y están en ese jueguito, pero nunca se concreta, nunca se llega a nada. Y la falta de capacitación a las fuerzas de seguridad y al personal judicial, ¿okay? Para que sepan cómo manejar ciertas situaciones con respecto a la comunidad. Ojo, no con esto quiero decir que nosotros necesitamos un tratamiento especial, pero sí que se nos sea tratado con respeto. Entonces, por allí, Marconi hace un momento hizo una observación en el caso de los colegios, que hablaba de, mira, los muchachos que dejaran la mariconería, este tipo de expresiones. Entonces, esto es una falta de respeto y somos víctimas de esto con mucha frecuencia por los cuerpos de seguridad y donde tú vayas. Seguido tenemos la crisis humanitaria y su impacto en la vulnerabilidad económica. Okay, el acceso a los servicios básicos, la escasez de alimentos, esto va más que todo en lo social y en lo que estamos viviendo en el país. Otro tema importante es la salud sexual y reproductiva. El acceso limitado a los servicios genera que la persona LGBT enfrente dificultades para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo métodos anticonceptivos y pruebas de VIH, que es bastante importante. ¿Ok? Seguido del estigma y discriminación en los servicios de salud. Porque, bueno, como lo dijo el doctor Gustavo, o fue lo que yo más o menos comprendí, el personal de salud a menudo muestra prejuicio hacia la comunidad, y esto en parte al desconocimiento, porque tampoco hay un proceso formativo, por lo menos que yo conozca, que instruya al personal de salud cómo manejar ciertas situaciones, sobre todo cuando va una persona trans a acudir a un servicio de salud. Otro punto importante dentro de todos estos temas es la situación de las personas trans. La violencia de género en las personas trans son especialmente vulnerables. Incluyen asesinatos, agresiones físicas,
el problema por llamarlo por su nombre, con el nombre por el que ellos se identifican, o ella se identifica. Seguido, las organizaciones civiles, por lo menos nosotros, PADIFLA, al tratar de publicar, hemos tenido tantas limitaciones a la hora de hacer una simple publicidad. Nos bloquean las publicaciones, nos bombardean las publicaciones, porque dicen que muchos de nuestros temas son muy sensibles para el público. Y no, es un tema más. Y la importancia de las articulaciones entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado y otros actores son fundamental para poder avanzar en la agenda de los derechos humanos hacia la comunidad, y eso poco se da muy poco. Otra cosa importante, otro tema importante que yo no vi por allí es la falta de visibilidad con respecto a los medios de comunicación. Muchas ocasiones las organizaciones, por lo menos acá en Venezuela, salen a alzar su voz, a protestar por la vulnerabilidad o la vulneración de sus derechos. Y nosotros casi que ni nos vemos. En un canal de televisión es difícil que aparezcamos. Entonces, más allá que en la prensa escrita, bueno, queda el precedente, pero no estamos visibles en un canal de televisión. Somos muy vetados. Entonces, estos son más o menos los temas que pude sacar o extraer, que son muy claves, a mi parecer y al parecer de muchos miembros de la comunidad, que nos afectan, que nos aquejan. Y bueno, para hacer corta la cuestión, esta fue mi intervención. Si quien quiera. Sí, y fíjate que cuando hablábamos de adelantos o atrasos, es bien interesante lo que estamos ahorita escuchando, porque bien lo describiste de la situación que está viviendo Venezuela, pero fíjate que cuando escuchamos a Isabel y nos habla de Uruguay, nos habla de Argentina, y hablamos de que adelantos o atrasos, como bien ella lo dijo, ha habido adelantos, sin embargo, esos adelantos que han estado, eh, hay inclusive hasta el temor de que en algún momento hasta puedan ser cercenados. Eh, bueno, yo estoy aquí de este lado en la Florida y realmente hago un paréntesis aquí, son muchos los jóvenes en países de Latinoamérica, llámese Venezuela o cualquier otro país, que muchas veces por querer vivir su vida libre, sentirse que no están siendo señalados, ellos dicen, bueno, Estados Unidos es un buen país, yo voy a estar y siento que allí me van a respetar mis derechos, yo siento que allí puedo ser libre, yo siento que puedo ser yo, llámese trans, llámese gay, lesbiana, en fin. Pero, mira, realmente no todo lo que brilla es oro, porque realmente pues aquí yo lo vivo a diario y es increíble. Siento que vamos como que hacia atrás, ¿no? Y estamos tratando de recogerlo y es uno de los objetivos que tenemos aquí humildemente en este encuentro que tenemos el día de hoy, de que esto llegue a alguna parte, de que vaya poco a poco avanzando, porque bien lo dice Yonder, a veces se cree que, y lo hablábamos en el tema de familia, a veces se está viendo la comunidad LGBTI como que si no tuviera dolientes, es decir, están allí, es trans, es gay, es lesbiana, pero detrás de ellos, ¿quién está? Estamos nosotros, la familia. Y cuando comienzan a hacer esos intentos de querer cercenar algo que ya estaba establecido, pero que de repente se comienza la amenaza, voy a eliminar, ejemplo, el matrimonio igualitario, o en fin, muchas situaciones que se están escuchando, y en el tema de educación es terriblemente atroz todo lo que se intenta hacer, inclusive el hecho de estar aquí hablándolo, pudiera decirse que hay ciertos niveles de riesgo, pero a estas alturas, como decimos nosotros muy criollamente, pues nosotros estamos es para seguir mostrando que estos jóvenes, la comunidad LGBTI,
a nivel mundial. Aquí no hay raza, color, sexo, sencillamente tienen familias. Y es allí donde nosotros tenemos que mostrarnos, que se vea que realmente no están solos, que existen personas detrás de ellos, de familias heterosexuales, un papá y una mamá, que tiene un hijo gay o que tiene una hija trans o como se le pueda llamar a cada uno de ellos, pero que realmente también quiere defender el derecho de sus hijos. Entonces, por eso hablar de la parte de salud, hablar de la parte de educación, hablar de la parte laboral, hablar de la parte, es muy importante que se entienda y hay que educarnos definitivamente. Gracias, Yonder. Y reitero a todos los que nos están escuchando en este momento, tenemos personas tan valiosas como el doctor Gustavo Torres, tan valiosas como Guillermo Marconi, tan valiosas como Isabel Inoff, una persona con experiencia a nivel de familia que puede ayudar muchísimo. Yonder, una persona que está abierta y que se quedó corto con todas sus experiencias y con todas las situaciones. Estoy yo por aquí, inclusive mi esposo, que en este momento no pudo ingresar. Nosotros somos fundadores de Padifla y de Padisbe, y para eso estamos. Nosotros un día también nos vimos que nos sentíamos solos. Nosotros nos vimos que parecía que éramos los únicos que estábamos viviendo la situación cuando nuestro hijo nos dijo que él le gustaban los chicos, todavía no se atrevía a decir o no entendía si de verdad era gay o no era. Y desde ese momento comenzamos a andar. Ojalá Dios, para eso estamos nosotros aquí, para ayudar. Ahora, vamos a dejarle un espacio a quienes están allí, porque yo estoy segura que de repente puede haber alguno que tiene alguna pregunta, algún aporte, algo que quieran decir. Entonces, los micrófonos están abiertos. Hola, buenas noches. Ajá. Buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Guadalupe. Pertenezco a TVU, a Trans Voice Uruguay. Soy argentina, pero vivo en Fraiventos, departamento de Río Negro de Uruguay. Soy mamá de un varón transgénero de 22 años y nada, quería comentar que mi hijo pudo recibir su DNI con su cambio de género, pero lamentablemente no está en el sistema. O sea, con este nuevo cambio de gobierno en Argentina, él vive allá en Argentina, eh, mi hijo se llama Salem y todavía, a pesar de haber recibido el DNI, él no puede entrar, por ejemplo, en una aplicación que se llama Mi DNI, que es su documento, o Mi DNI Argentina, porque no existe. O sea, Mm, como que le entregaron el plástico, ¿sí? mm, Pero no puede renovar la tarjeta SUBE, que es con la que él viaja, se mueve allá en los medios de transporte, no puede hacer ningún tipo de trámite porque su nombre completo es Salem Hazarmabet Abrego y no existe en el sistema, no existe en el sistema de mm, salud, no existe en el sistema para hacer cualquier tipo de trámite. Él se fue al ANSES, que es donde eh, te piden todos los requisitos, ¿no? Para hacer todo este tipo de trámites. Perdió la beca que tenía para estudiar porque él va a la universidad. O sea, eh, este presidente le dio el DNI, ok, toma tu DNI, ¿no? ¿Querés ser Salem Hazarmabet? Perfecto. Pero lo demás, bueno, gracias. Yo mm. como madre, nada, indignadísima, pero bueno, nada, siempre estoy alentándolo. Él es un chico que va a la universidad, que estudia, no sé, no tiene ningún vicio. A mí me molesta muchísimo cuando lo critican o hablan o dicen, ay, ahí viene el raro o la rara. Y digo, no sé, no entiendo. Hay mi miedo como mamá que él vive en Argentina, es el- la homofobia tremenda que se generó con este cambio de gobierno y no sé, y un montón de cuestiones. Él no es de salir, sale muy poco de noche, eh, justamente por un tema de inseguridad, y hace poco se animó a ir a bailar a un lugar de la comunidad
¿no? Hacía, no sé, varios meses que no salieron, y cuando salieron del boliche donde estaban bailando, los corrieron, les tiraron piedras, o sea, la pasó mal. Yo me angustié mucho porque yo, como te repito, vivo en Uruguay, y es horrible porque yo digo, es innecesario eso, porque ¿qué te molesta que el pibe vaya a bailar? ¿Qué te molesta? ¿En qué te afecta? ¿Me entendés? Es triste, es triste. Si bien se han ganado muchas cosas, por ejemplo, en él tengo el ejemplo literal de lo que se perdió. Es como si le hubiesen dicho, bueno, vos querés ser Salem Hazarmabet, toma el plástico, ahora manejate. Es horrible, pero bueno, nada, Y, quería en, y, en- compartir eso y y sí, sí, muchísimas gracias por esta reunión. sí, pero importante que estás como madre y yo pues tengo la plena convicción de que nosotros, la familia, los padres, podemos hacer mucho por ellos, hacernos escuchar, hacernos escuchar y que entiendan que hay unos derechos, que ellos tienen sus derechos y bien como lo estás diciendo, le dieron el plástico, pero es como si nada, porque desde el punto de vista legal pues no está apareciendo. Y La sí, universidad, sus a él estudios. es eso todo, todo. O sea, a él le pasa algo, ¿no? Y de repente, bueno, él presenta su DNI porque estuvo internado por un tema de salud, presentó su DNI y todo, pero no está en ningún lado más. Sigue estando, o sea, tampoco está su nombre anterior, ¿me entendés? Porque mm, no hasta hace mucho sí estaba en el sistema Lourdes Guadalupe Abrego. Cuando él logra hacer el cambio de género, qué sé yo, bueno, le entregaron el DNI con el cambio, todo, estaba feliz de la vida, él estaba súper orgulloso, eh, se le cortó todo, pero se le trabaron todos los trámites, o hay sea, que seguir luchando porque desde el punto de vista legal, él tiene sus derechos. O sea, no sí, es algo sí, sí, extraño que se está haciendo allí. Gracias, mi amor. Esperemos de que se nada, puedan seguir resolviendo todas estas situaciones que vivimos nosotras como madres, muchas como padres gracias. con nuestros hijos. Gracias. Hola, no, yo también formo parte del colectivo TVU y coincidentemente vivimos en la misma ciudad con Guadalupe, somos las dos de Fraiventos, Uruguay. Soy mamá de un chico trans de 22 años, Bautista, pero más que nada quería como, bueno, agradecer al doctor, el psicólogo que hablaron, me quedó eh, en la mente la formación de los doctores, que también acá nosotros tenemos un doctor, este, Daniel Márquez, que es como el referente en el Uruguay de la atención a las personas de la diversidad, pero él mismo lo dice, ¿no? Falta mucho en la formación de los doctores y, y no se cumplen todos los derechos, como decía Isabel, en cuanto a la ley que tenemos. Tenemos que andar, yo por ejemplo con mi hijo, que él estaba en Montevideo, en Rocha, estaba viviendo muy lejos de Fraiventos, no tenía médico allá, iba y tenía que empezar todo de nuevo su tratamiento, entonces yo tenía que en Fraiventos encontrar la medicación, pedirle a un médico, o sea, es todo como muy, muy complicado todavía lo de la salud. Y después en cuanto a la educación, yo soy docente, era docente, estoy jubilada ahora, pero me queda esto, ¿no? De esto que tenemos que andar en todos lados viendo quién es el docente que tiene la buena voluntad de aceptar a los niños. Me duele eso, porque soy docente, y me duele que, que que haya que estar yendo con la ley abajo el brazo, como decía Isabel, para que entiendan. Este, Uno de mis objetivos ha sido, al estar tan cerca de la educación, es poderme ir metiendo en la educación y porque me parece que son los docentes, en este caso en el acoso, acá lo complicado es el docente que no para ese acoso, o sea, me parece que la responsabilidad está en los que
dirigen la educación. Acá en Uruguay hay educación sexual en las escuelas, aunque ahora estaba un poco restringido, pero pero es muy complicado también con los padres, desgraciadamente, Ujú, porque yo, por así ejemplo, en mi es. escuela teníamos talleres de educación sexual y hubo padres que no dejaban que los niños fueran. Yo le digo, pero está en el programa, es obligatorio, o sea, hay que enseñar, o sea, no es que ya a mí se me ocurría dar educación sexual, no, está en el programa de educación inicial y primaria. Pero los padres se ponían en contra y no dejaban que sus hijos fueran a los talleres, o sea, son temas muy, muy, muy complicados. Bueno, yo agradecerles por los temas que tocaron y solamente eso, decir que como mamá estamos acá, como familia, nosotros somos mi esposo y 4 hijos, y pienso que lo único que hace, como decía Isabel, que ellos tengan una vida plena y tranquila es el apoyo de la familia, el amor, que uno lo entiende después que tiene un hijo. No digo que solamente los que tenemos hijos, Ujú, dentro de la diversidad, ¿no? Pero ahí uno entiende lo que es el amor verdadero, esa aceptación de que ellos son eso que se sienten como sí, son. Entonces, to- totalmente de acuerdo. nada, a mí, gracias al colectivo, eh, transitado esto de la mejor manera como familia, nos ha ayudado muchísimo. Bien. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Gracias a ti por estar con nosotros y queremos que nos sigas acompañando en estos encuentros. Bien, vamos a ver quién más. Yonder, ¿tienes a alguien más por ahí? Bien, de nuevo por acá. Bueno, una de las cosas era para pincharla a Mabel que nos cuente su experiencia como maestra y con con la ley de ESI. Bueno, ya nos aportó también la parte de educación sexual integral, que si bien no es una ley nacional, sino que está dentro del programa educativo que este, en muchos lugares no se está dictando Sí, ni nada, sobre todo en la parte de inicial y primaria casi nada, y en secundaria muy poco. Han recortado horas de los educadores sexuales en nivel secundario, entonces les dan menos horas, hay menos cargos y eso quiere decir que no quiere que se enseñe. sí, Argentina sí la tiene como ley de identidad, perdón, la ley de educación sexual integral, pero también dependen de los centros educativos de impartirla o no, sobre todo los centros educativos privados y que dependen de alguna religión diferente, o sea, de alguna de las religiones, ahí es más difícil que se imparta la educación sexual integral como se debe impartir. Era aportar ese pequeño granito y bueno, Mabel no solo aporta desde el punto de vista de ser docente jubilada, ya ahora viviendo otra etapa de la vida, sino que en sus últimos años de vida hizo hizo un libro donde pudo poner toda su experiencia como mamá de un hijo trans, y que eso no solo aporta mucha experiencia a las otras familias que venimos después, sino que bueno, algunos pudimos poner también nuestro granito de arena en ese libro y es una cosa muy importante, ¿no? Que las familias que ya tuvimos experiencia podamos volcar de alguna forma. Bueno, ella lo pudo hacer con sus palabras en un libro, otros lo podemos hacer de repente estando 24/7 en un chat de WhatsApp y ayudando desde ese lugar, eh, más tranquilos y a veces en el grupo y a veces por privado, pero siempre las familias que ya tenemos unos cuantos años de experiencia, que ya vivimos la transición, siempre estamos a disposición de esas familias nuevas que llegan al grupo, que llegan o al colectivo directamente o nos llegan por privado y siempre estamos dispuestos a eso mismo, no a enseñarles y decirles tenés que hacer esto y tenés que hacer lo otro, no. Yo siempre trato de este,
cuando alguien me contacta o me pregunta, es hablar desde mi experiencia. O sea, yo digo, mira, a mí me pasó esto y yo lo traté de solucionar de de Sí, esta manera. No dando consejos, sino que contando nuestra experiencia, cada uno lo que les pasó y bueno, eh, de todas esas sí, experiencias se van claro. escuchando, cada familia toma un poquito de cada una para saber cuáles son los pasos a seguir. Si bien sí, hay cosas que sí, hay que hacerlas de tal manera, sobre todo en la parte legal, la parte registral y eso. Sí, Hay otras cosas que cada familia lo toma de diferente manera, lo va procesando de diferente manera. Cada miembro de la familia lo va procesando a su tiempo y no hay que apurarse, hay que tener mucha paciencia de los dos lados. O sea, los chiquilines nos tienen que tener paciencia a nosotros y nosotros tenemos que tenerle paciencia a nuestros hijos para que todo fluya como tenga que fluir. sí. Bueno, sí, realmente todo esto nos lleva a una conclusión. Eh, Debemos de continuar siendo visibles. Hay que luchar por mantenernos visibles. La familia tiene que mantenerse visible porque este es un camino que si bien ha sido eh, complejo para nuestros hijos y para nosotros, ya cuando vamos juntos nos tenemos que enfrentar después al sistema, ¿ok? Entonces es allí donde tenemos que tener muy claro y tener la valentía, el valor, frente en alto y decir, bueno, sí, yo estoy aquí con mi hijo y yo lo voy a ayudar, lo voy a acompañar y defender como sea estos derechos que a ellos les corresponden. Bueno, creo que el tiempo se nos está agotando. Em, no sé, del doctor Gustavo Torres, Guillermo, si pueden poner por allí su información, sus números de contacto, o en todo caso, como me quedan los contactos de cada uno de ustedes, pues quien esté interesado en continuar en esta búsqueda, necesitamos gente que esté preparada. Hoy el sistema, quedamos todos remotos después de la pandemia y mira cómo nos hemos ayudado con esto, que no hay límite, no hay barreras cuando nosotros queremos conseguir personas que puedan acompañarnos en esto, porque somos muchos. No hay una minoría. Yo siempre he estado en desacuerdo con esa palabrita, la minoría. No, no es una minoría. Sería interesante una vamos a decirlo como que una estadística a nivel de Latinoamérica y ver entonces cuánto es la población LGBTI que está visible, porque están otros que están bien callados, son personas que, bueno, prefieren mantener, reservarse el tema de su sexualidad, sobre todo en las personas gay. Son muchos los que, y aquí hago el paréntesis ya un poco para cerrar, compañeros, amigos de mi hijo, pues comentan de que cuando van al médico, ellos a veces son muchos los que se reservan eso de decir yo soy gay, porque cuando dicen yo soy gay, ya aquí viene el límite, el prejuicio, en fin. No, yo sí escribí un libro, pero lo que, como decía Isabel, yo lo que hice fue resumir en ese libro los sentimientos de toda la familia. O sea, cuando yo entré al grupo, soy una de las primeras de entrar en el colectivo. Me comuniqué con Patricia Gambetta, que es la secretaria del colectivo, o sea, también tiene un hijo trans. Y bueno, y empecé con las dudas, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo sentía esos miedos? ¿Por qué lloraba todo? Cada vez cuando mi hijo me dijo que se sentía varón y bueno, ¿y qué hacía con mi hija? ¿Dónde la Mm, ponía? ¿En el corazón? ¿En la mente? O sea, un montón de miedo y que después empecé a ver que cada madre que entraba o cada padre que entraba al grupo, por lo general la mayoría somos mamás, las que entramos, este, eh, nos preguntaban lo mismo, o sea, tenían los mismos miedos y qué era lo que había pasado y cómo hacíamos con la educación, dónde lo llevábamos, qué hacíamos con los médicos, qué hacíamos
con los amigos, los miedos de sentirnos yo tengo la culpa, qué hice como mamá para que pasara esto, o sea, un montón de miedos que todas las familias pasamos. Entonces yo lo que hice fue resumir un poco eso con la ayuda de Isabel, que nos hacía talleres familiares donde hablábamos. Una de las cosas que más me quedó de esos talleres era, bueno, a ver el rol que teníamos nosotros como familia, ¿no? Que decíamos apoyarlos y brindarles amor, pero lo que más me quedó fue una frase que dijo una mamá que decía que solo la familia tenía que estar, que teníamos que ser presentes, que teníamos que como decía Chiqui recién, visibilizar todo esto. Entonces, bueno, el libro es eso, es contar, más allá de que yo voy contando la experiencia con mi hijo, desde lo primero que me dijo que fue mamá, quiero ir al psicólogo, entonces ese es el título del libro. A partir de ahí, todo el camino que fuimos haciendo con mi hijo y las preguntas que yo me iba haciendo. ¿Qué pasaba en la educación? Él tenía 14 años, bueno, su cumpleaños de 15, en la educación que pasaba con los profesores, una profesora que lo nombraba y lo nombraba con el nombre anterior, hasta que, bueno, tuvimos que ir a hablar con los directivos para que eso no pasara más. Todo el cambio registral que hicimos nosotros, que era, como decía Isabel antes, judicial, o sea, tuvimos que llevar testigos, tuvimos que ir a juzgado con jueces, o sea, pagar un abogado, y bueno, todo el proceso que yo fui haciendo hasta que encontramos al médico Márquez, que fue el que nos alivió en un montón de cosas, este, y bueno, hasta que fue operado, él se hizo la mastectomía, o sea, se sacó los senos, todos esos sentimientos que también afloran, ¿no? El poder era ahora está yendo a natación de nuevo, él nadó mucho desde los 8 años hasta los 14, competía en natación y ahora pudo volver a nadar, o sea, todos esos sentimientos de miedo, de alegría, de felicidad y todos encontrados, bueno, es lo que está en el libro. Qué bonito. Esperemos que En nosotros forma muy tengamos sencilla. esperamos que nosotros tengamos la oportunidad de poder tener ese libro y leerlo. Que sí, ¿Cómo no? ¿Cómo realmente, no? A sí, través de Isabel podemos comunicarnos y lo mando ok. en algún formato que lo puedan leer. ¿Cómo no? Bueno, gracias. Bueno, creo Está que muy, sí. muy Doctor, sencillo. ¿está por allí? El doctor Gustavo Torres. Gustavo, muchas gracias por habernos acompañado en este conversatorio. Sus aportes son muy valiosos para todas estas personas que necesitan escuchar de, de, de un especialista, de un médico, de un doctor, lograr hablar de lo que es esa comunidad LGBTI y los derechos que deben de tener y realmente ver cuáles son los pros y los contras que se están presentando y que estoy segura no solamente en Venezuela, sino en diferentes países. Entonces, muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Guillermo Marconi, gracias. Gracias por acompañarnos, por apartar ese tiempo siempre para este grupo que te necesita. Que cada vez que nos acompaña, son las personas que nos acompañan siempre se van a llevar algo de lo que tú aportas, de lo que bien con tu experiencia vienes haciendo. Isabel, gracias por haber compartido todo este tiempo, gracias por tu disposición. Yo sé que nosotras somos amantes de lo que estamos haciendo. Esto fue lo que nos tocó, es nuestra misión y la estamos llevando hasta que podamos, sobre todo por nuestros hijos. Yonder, gracias por estar allí, gracias por estarme conduciendo por este camino, que el camino de las redes. Yonder era el que se encarga de todo esto, de verdad que
muy pendiente de todo y de su experiencia de vida, que solamente contó un pedacito. En algún momento, pues, servirá de testimonio para muchos jóvenes que pueden estar viviendo lo mismo que él pudo haber vivido en un momento dado, y que gracias a Dios, hoy lo tenemos con nosotros. Si no hay más nada que decir, entonces ya pues vamos a dar ya por culminada este conversatorio, esperando ya el próximos que vienen, y bueno, que les llegue una invitación para que nos sigan acompañando. Vale.